Ok. Eh, a partir de ahora vamos a ver, bueno, a partir de esta semana vamos a ver todo lo que resta del curso, que es básicamente aplicaciones de la integral. Eh, vamos a comenzar con volúmenes, ¿cierto? Y vamos a ver los distintos métodos que se usan en cálculo para determinar volúmenes a través de integral. Eh, Normalmente se comienza por calculando volúmenes de sólidos de revolución, luego de volúmenes de sólidos, ¿cierto? Eh, que se forma, digamos, al rotar una región entre dos curvas alrededor de un eje, utilizando también el método de la corteza cilíndrica, ¿cierto? Sin embargo, el método que siempre funciona para todos es el método de cálculo de áreas usando secciones transversales, ¿cierto? Se lleva a términos de integrales y básicamente se puede entender el volumen como la integral de la función área, ¿cierto? La función área que pasa por cada punto X, eso lo vamos a ver más tarde, ¿no? Porque en el transcurso de estudiar todos los métodos vamos a encontrarnos con una serie de fórmulas, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros usamos justamente eso que le digo, que el volumen es integral de un área, entonces nosotros vamos a prescindir de las fórmulas, ¿cierto? Siempre y cuando hagamos un raciocinio previo a cada ejercicio, ¿ok? Pero antes, empecemos a estudiar un poco más de áreas para generalizar todo lo que hemos aprendido de áreas, para librarnos de esa parte de, si está por debajo del eje X, si está por encima del eje X, ¿cierto? Ahora vamos a ver ya algo más generalizado, ¿no? Muy bien, comencemos. Ahora, supongamos que tenemos un área, ¿cierto? Entre dos curvas, ¿cierto? Una curva superior y una curva inferior. Supongamos que nos piden calcular el área que se encuentra entre esas dos curvas, ¿no? Y entre las rectas verticales que pasan por A y que pasan por B, ¿cierto? O sea, región que ven ahí. Entonces, para nosotros, a partir de ahora, esa integral o esa área va a estar determinada por una sola integral. ¿Por cuál integral? Esa área va a ser igual a integral de quién a quién, desde A hasta B, de la curva o de la función que se encuentra por arriba, ¿cierto? Menos la función que se encuentra por abajo, ¿cierto? Diferencial de x. ¿Ok? La función que se encuentra por arriba menos la función que se encuentra por debajo. Integrando esa diferencia nos daría el área encerrada entre esas dos regiones, ¿cierto? Como casos particulares tendríamos quién, por ejemplo, ¿no? En el caso de que el área, ¿cierto? Esté debajo de una curva y entre el eje X, ¿cierto? Supongamos que nos pidieran eso de acá, ¿cierto? Y supongamos que este es y igual a f de x. Entonces, como caso particular, ¿cierto? Tendríamos que el área bajo la curva, ¿cierto? Sería igual a la integral de la función que está por arriba. ¿Quién es la función que está por arriba? F de x, o f, ¿no? Menos la función que está por debajo. Y si ustedes observan el gráfico, ¿cierto? La, la región está limitada por debajo por el eje X. Pero el eje X yo lo puedo ver como la función y igual a g de x, donde g de x es igual a 0, ¿cierto? O sea, la función 0, ¿no? Que cada punto le asigna el valor 0. Entonces sería f de x menos 0, ¿no? O sea, básicamente f de x, ¿no? Diferencial de x. X variando desde a hasta b. Como caso particular también, si tenemos, por ejemplo, el área, ¿cierto? Por encima de una curva y entre el eje X. Supongamos que tenemos esto por acá y esta área por acá, ¿cierto? Desde A hasta B. Entonces, nuevamente, utilizando esa fórmula, ¿qué sería? Integral desde A hasta B de la función que se encuentra por arriba. ¿Quién es la función que está por arriba? ¿Cierto? F de x igual a 0. ¿Y la función que se encuentra por abajo? ¿Quién es? La función y igual a g de x, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces nos quedaría ¿quién? La función que está por arriba, 0, menos la función que está por debajo, g de x, diferencial de x. O sea, nos quedaría menos
la integral desde a hasta b de g de x diferencial de x. ¿Ven? Por eso es que sale negativo. ¿Ok? Entonces, siempre recordar, integrar entre dos curvas, ¿cierto? Entre dos curvas de funciones que dependen de x sería integral de la curva o de la función que está en la parte superior menos la integral que está en la parte inferior, ¿cierto? Para justificar esa fórmula, ¿qué hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo de siempre, sumas de rima, ¿cierto? Supongamos que tenemos el intervalo AB, como ustedes pueden observar en la pantalla. Tomamos una partición, ¿cierto? Una partición del intervalo y esa partición del intervalo me va a generar rectángulos, ¿cierto? Rectángulos de un ancho y de una altura, ¿cierto? Miren, si extraemos un rectángulo de esa figura, nos ubicamos acá, ¿cierto? Como ustedes pueden observar en la pantalla, tenemos un rectángulo, ¿cierto? Digamos que fue generado por la partición, por los elementos, digamos, xk menos 1 y xk, ¿cierto? Y a ese tamaño siempre nosotros hemos estado llamando, ¿quién? Delta de xk, al tamaño, digamos, al ancho de ese rectángulo. Y la altura, si nosotros observamos, la altura de ese rectángulo, como nosotros podemos ver en la gráfica de acá, ¿quién sería? F de x para acá y acá abajo g de x, ¿cierto? O g de xk. Ok. Claro, acá se tomó un punto medio. Ese punto medio se tomó, se le llamó ck. Como ustedes pueden ver en la altura, ¿cierto? Está f de ck, ¿cierto? Bueno, arriba y abajo, ¿quién se encuentra? Se encuentra justamente eh, G de CK, ¿cierto? G de CK. Ahora, si tú mides la altura, todo esto de acá, ¿quién sería? Esta altura sería justamente F de CK menos G de CK. Esa sería la altura. Recuerden que G, como está por debajo del eje X, es un número negativo. G de XK, CK es un número negativo. Entonces, por eso tengo que restarle acá, ¿cierto? Entonces, esto de acá me sale un número positivo. Entonces, el volumen de este rectángulo, ¿cierto? Perdón, el área de este rectángulo es un área AK, que se le denotó así, sería base, ¿cierto? O ancho por altura. La altura, ¿quién fue? F de CK menos G de CK, ¿cierto? Por el ancho. ¿El ancho quién es? Delta de CK, ¿cierto? Delta de CK. Delta de XK, perdón. ¿Cierto? Miren, ahora tenemos esto. Ahora, el área total sería la suma de todas esas áreas de los rectángulos, ¿cierto? Ahora, si sumamos todas esas áreas, eh, digamos, sería aproximado por las áreas, por la suma de todas las áreas. Entonces, sumamos todas las áreas, tenemos esta sumatoria de acá. Ahí recuerdan que teníamos algunos ejercicios donde decía, dado una sumatoria, expréselo en términos de integrales. Pero en este caso es sencillo. Miren, acá tenemos delta de CK, delta de XK, ¿cierto? Por por f de ck menos g de ck, ¿cierto? Entonces, para nosotros, esta sería la función, ¿cierto? Para el cual se está haciendo la suma de rima. ¿Qué función? F menos g, ¿cierto? Y esto, llevado a términos de integrales, ¿quién sería? La integral de la función, que para nosotros ahora es f menos g, sería así, ¿no? Integral desde a hasta b, porque desde ahí, desde a hasta b es la partición, ¿cierto? Por la función que es para nosotros f de ck menos g de ck. En este caso, integral nos quedaría f de x menos g de x por delta de x, ¿cierto? Eso de acá simplemente me está diciendo con respecto de quién voy a estar integrando, ¿ok? Esta suma de Riemann, ¿no? En términos integrales sería esto cuando mandas la norma del partición a cero, ¿cierto? En otras palabras sería, por ejemplo, si tú tomaras, digamos, una partición de mismo tamaño cada subintervalo, sería cuando n va al infinito, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya queda demostrado, por lo menos justificado, ¿cierto? De una manera bastante sencilla, por qué el área entre dos curvas está dada por esta integral, ¿no? Integral desde a hasta b de la función que está en la parte superior menos la función que está en la parte inferior de la región. Listo. Por ejemplo, acá me dice, determine el área de la región encerrada por la parábola y igual a 2 menos x al cuadrado y la recta y igual a menos x, ¿cierto? Entonces, digamos, para
para resolver este ejercicio, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, sin mirar la figura, ¿no? Sin mirar la figura, nosotros podemos ver que no tenemos límites de integración, pero sin embargo que nos dicen algo bastante importante. Nos dice el área de la región encerrada. Eso significa que esas dos curvas, por lo menos, bueno, acá tengo una recta, aquí tengo una parábola, van a encerrar una área. Entonces, va a estar dado por la intersección de dos puntos, ¿cierto? La intersección en dos puntos de los gráficos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo comenzaría? Comenzaría por encontrar los puntos de intersección, ¿cierto? Entonces, el primer paso sería buscar los límites de integración, ¿cierto? Para ello, encuentro los puntos de intersección, ¿cierto? Intersección. ¿Cómo encuentro los puntos de intersección? Los puntos de intersección son donde las curvas coinciden. Si ellas coinciden, sus fórmulas deberían ser las mismas. O sea, 2 menos x al cuadrado debe ser igual a menos x. En otras palabras, eso ocurre si y solamente si x al cuadrado más x, menos x, ¿cierto? Pasando todo al otro lado, más menos 2 igual a 0. O sea, si factorizamos acá, me quedaría x más 1 por x menos 2 igual a 0. Entonces tengo dos puntos de intersección. X igual a 1 y x igual a menos 1 y x igual a 2. ¿Cierto? Entonces ubico esos puntos y acá también. Para graficar, bueno, en este caso son bastante sencillas las funciones. Miren, 2 menos x cuadrado. El x cuadrado tiene signo negativo. Eso significa que la parábola se abre hacia abajo, ¿cierto? Y para calcular el centro, ¿cierto? Recuerden que para la parábola, en términos generales, puede ser escrita así de esta manera. Y igual a, bueno, acá un signo, ¿cierto? Puede ser más o menos, dependiendo del signo. X menos h al cuadrado más K, ¿cierto? El vértice está dado por ¿quién? Por H, K. Si nosotros observamos, bueno, el más menos va a depender de lo que te da, ¿no? En este caso, si es menos, se abre hacia abajo, si es más, se abre hacia arriba. Ok, acá puedo observar que la parábola se abre hacia abajo y el centro es ¿quién? 0,2, ¿cierto? 0,2. Ubicamos en 0,2 y simplemente empezamos a hacer boceto hacia abajo de la parábola, ¿cierto? Claro, primero ubicando los puntos de intersección. Para ubicar lo otro, bueno, para encontrar el punto de la gráfica donde se intersectan, simplemente calcular la imagen de 2 y la imagen de menos 1. ¿Ok? Y tenemos esto de acá. Entonces tenemos la región, digamos, cerrada por la parábola como parte en la parte superior y por la recta en la parte inferior. La recta es y igual a menos x. Bastante sencillo de graficar. Simplemente unir los puntos y proyectar la recta hacia el infinito, ¿cierto? Muy bien. Según lo que acabamos de ver, ¿cierto? El área está determinado por quién. Área vendría a estar dado por quién. Desde el lado izquierdo, de donde se intersectan, ¿quién es? Menos 1, ¿cierto? Desde menos 1 hasta, ¿dónde está? 2. De la función que se encuentra por arriba. ¿Quién es la función que se encuentra por arriba? 2 menos x al cuadrado. 2 menos x al cuadrado. Menos la función que se encuentra por debajo. ¿Quién es la función que se encuentra por debajo? Esa función está dada por la recta. Menos x. Integramos con respecto de x. ¿Cierto? Listo. Lo único que nos queda ahora es integrar. Nos queda integrar de menos 1 a 2. De 2 menos x al cuadrado más x. ¿No? Integramos con respecto de x. Esto nos queda aquí. 2x menos x al cubo sobre 3 y más x cuadrado sobre 2, ¿cierto? Evaluando en 2 y en menos 1, ¿cierto? Evaluando en 2 y en menos 1. Lo único que tenemos que hacer es evaluar, ¿cierto? Si evaluamos en 2, bueno, si evalúo en 2 me quedaría 4 aquí, aquí me quedaría 8 entre 3, 8 tercios, y aquí me quedaría simplemente 2. Si yo sumo me quedaría 6 menos 8 tercios, ¿cierto? Eso me da 10, menos 8 tercios y me da 10 tercios. 10 tercios menos, esto de acá evaluado en menos 1, ¿cierto? Aquí me quedaría 2 por menos 1, ya me quedaría 2, ¿cierto? Menos 1 aquí elevado al cubo, me quedaría menos 1 por menos 1, me quedaría un tercio acá, ¿no? Me quedaría un tercio negativo. Y finalmente más
Y con el menos que teníamos adelante, me quedaría un medio simplemente, ¿cierto? Ahora simplemente sumar y ya tendríamos la respuesta, ¿cierto? Ok, entonces miren, bastante sencillo calcular áreas, ¿cierto? Teniendo el concepto que el área en una región limitada entre dos curvas siempre va a ser por dos curvas que dependen de x, sería la integral de la parte de la función que está en la parte superior menos la integral que está menos la integral de la función que está en la parte inferior, ¿cierto? Ok, claro, eso es cuando nosotros estamos utilizando funciones que dependan de x. ¿Y qué pasa si tenemos funciones que dependan de y? Bueno, el concepto es lo mismo, lo único que muda o lo que cambia es la perspectiva del observador, ¿no? Porque si yo tengo una función que depende de y, lo único que hago es volteo el plano, ¿cierto? Y tengo una función, digamos, que entre comillas, simplemente se haría un cambio de variable de y por el x, ¿cierto? Si es que cuando volteas el plano x, y, el lado positivo te queda al lado izquierdo y el lado negativo al lado derecho, ¿cierto? Ok, supongamos que tenemos funciones que dependen de y, ¿cierto? Miren, acá podemos encontrarnos en tres situaciones, pero las tres van a ser atacadas de la misma manera, ¿cierto? Dos curvas limitadas, perdón, una región limitada por dos curvas, uno que está al lado derecho, uno que está al lado izquierdo. Acá también, todas son así, ¿no? Bueno, acá está encerrada, no tiene punto de intersección. Bueno, esos son los tres casos que podrían darse y los tres se tratan de la misma manera. Entonces, si nosotros quisiéramos, digamos, hacer una conexión con lo que ya sabemos, con curvas o con áreas encerradas por curvas de funciones que dependen de la variable x, ¿cierto? Entonces diría, volteo el plano y diría, el área sería, si yo volteo diría, el área sería integral de la función que se encuentra en la parte superior menos la función que se encuentra en la parte inferior, ¿cierto? Pero cuando yo volteé, ¿no? Igual regreso nuevamente a su estado original, diría, sería la integral que está en su lado derecho, la función que está al lado derecho, menos la función que está al lado izquierdo, ¿cierto? Bien, el área vendría a ser la integral de la función que está al lado derecho menos la función que está al lado izquierdo. ¿Y eso por qué? Porque al momento de voltear, el que estaba al lado derecho se ubicó arriba y el que estaba al lado izquierdo se ubicó debajo de la región, ¿cierto? Ok. Entonces, bien, el área entre dos curvas, ¿no? Dado por funciones que dependen de y, está dado por esta integral de acá, ¿cierto? Desde C hasta D, es que de donde empieza a contar esa región, ¿cierto? Bastante sencillo también. Ok, aquí tenemos, ¿no? Miren, dice, determine el área de la región en el primer cuadrante que está acotada por arriba por la función y igual a la raíz cuadrada de x y por debajo por el eje x y la recta x igual a menos 2, integrando con respecto de y, o con respecto a y. Miren, este gráfico, o por lo menos esta región, tranquilamente se pudo haber hecho en términos de x, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos en términos de x, diría, profesor, la integral es, el área es la integral de la función que se encuentra por arriba menos la integral de la función que se encuentra por debajo, ¿cierto? Si fuese con respecto a x, acá lo voy a, bueno, acá hacemos con respecto de x, de y acá con respecto de x, ¿no? Para que tengan una idea más o menos. Aquí, por ejemplo, el área bueno, con respecto a x, ¿cierto? El área estaría dado, ¿no? Por la función que se encuentra por arriba menos la función que se encuentra por debajo. Pero yo observo acá, ¿cierto? Yo observo acá que por debajo tengo dos funciones que están limitando la región. No solamente es una función. ¿Y ahora cómo hago, profesor? Fácil. Divide la región en dos regiones, ¿cierto? Lo que todos han hecho en su examen. Dividir. Ahora sí tengo dos regiones, esto de acá y esta de acá, ¿cierto? Entonces el área total sería el área de esta región más el área de esta región que está al lado derecho. Ya para la primera sería ¿quién? Integral, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde 0 a 2. ¿De quién? De la función que se encuentra por arriba. ¿Quién es la función que se encuentra por arriba? Raíz cuadrada de x, ¿cierto? Menos la función que se encuentra por debajo, simplemente la función 0, que lo voy a colocar acá de forma explícita, ¿cierto? Para que ustedes vean que se está respetando siempre la fórmula, más integral, ¿desde dónde? Desde 2 hasta 4, desde 2 hasta 4. ¿De quién?
de la función que se encuentra por arriba, ¿quién es? Raíz cuadrada de x, menos la función que se encuentra por debajo, que para nosotros sería esta de acá, x menos 2, ¿cierto? Con respecto de x. Entonces, miren, el área fue determinado por dos integrales. Pero, sin embargo, si yo quiero integrar con respecto del eje y, volteo el gráfico y miro, en la parte derecha, miren, solamente está limitada por una única función, ¿cierto? ¿Y qué función es esa? X igual a y más 2. Pero, ¿por qué, profesor, expresó en términos de y? Porque ahora voy a querer integrar con respecto de y, ¿cierto? Para integrar con respecto de y, las gráficas, o por lo menos la función, debo expresarlo todo en términos de y. Simplemente acá despejar x y acá despejar x, ¿cierto? Si yo aquí despejo x, me quedaría x igual a y al cuadrado, ¿cierto? X igual a y al cuadrado. Entonces, en términos de y, lo único que tengo que ver es determinar desde dónde a dónde comienza la región. Bueno, comienza desde 0 hasta este punto de acá, que le corresponde a 2, ¿cierto? Profesor, ¿cómo sabe que corresponde a 2? Simplemente tienes que observar en qué punto se intersecta esta recta con esta, ¿cierto? Con esta parábola, ¿cierto? Ok, entonces si yo quiero integrar con respecto de y, debo encontrar lo mismo. ¿De dónde? Desde 0 hasta 2. ¿De qué función? De la función que se encuentra al lado derecho. ¿Quién es? Y más 2. Menos la función que se encuentra al lado izquierdo. ¿Quién es? Y cuadrado. Y debo integrar con respecto de y. Acá, una vez que tengo esto de acá, ¿cierto? Y es una simple variable, es meramente representativo. Lo único que tengo es que integrar, ¿cierto? Si yo integro esto de acá, bueno, me quedaría y al cuadrado sobre 2 más 2y menos y al cubo sobre 3, ¿cierto? Evaluado en 0 y en 2, ¿cierto? Esto me queda igual a quién? A todo esto evaluado en 2, que sería, bueno, 2, ¿cierto? 2 al cuadrado entre 2, más 4 menos 8 tercios. Menos todo esto evaluado en 0, pero ustedes ven que y siempre está en la parte en el numerador, por lo tanto eso me sale 0. ¿Cierto? Listo. Entonces la respuesta sería 6 menos 8 tercios, y eso me está dando 10 tercios, ¿no? 10 tercios. Listo. ¿Ok? Claro, si tú resuelves esto de acá, debería darte exactamente lo mismo, ¿cierto? Bien, a veces conviene mejor integrar con respecto de y que con respecto de x, ¿cierto? Bueno, tampoco es que sea difícil, digamos, integrar eso, ¿no? Bueno, por lo menos acá tendrías en una sola integral. Ok, muy bien. Con eso hemos acabado todo lo que es áreas. Entonces, para finalizar, áreas entre dos curvas. Si está dependiendo de x, es integrar, ¿no? De la función que está en la parte superior menos la función que está en la parte inferior. Si están dependiendo de y, es la integral de la función que está al lado derecho, o que limita por el lado derecho la región, menos la función que está al lado izquierdo, ¿no? De la región. Ok, listo. Con eso se acaba todo lo que es áreas. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a pasar a algo más divertido, a calcular volúmenes, ¿cierto? Volúmenes, pero esta vez, como les estaba diciendo, vamos a empezar de una manera diferente. Vamos a empezar utilizando secciones transversales, porque de eso se derivan todas las otras fórmulas, o por lo menos da la idea general de todo lo que se viene adelante, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para calcular volúmenes? Lo mismo de siempre, hacer sumas de Riemann, ¿cierto? Ok, eh, muy bien. Ok, veamos. Supongamos que tenemos este volumen, este sólido que está por acá, ¿cierto? Si yo, digamos, si este sólido es bastante irregular, ¿cierto? O sea, no está levitado por planos ni nada parecido. Entonces, para calcular, si yo quisiera aproximar el área de esta región, lo que haría es, ¿cierto? Tomar pequeñas rebanadas. Si yo tomo pequeñas rebanadas, esa rebanada, ¿cierto? Va a tener, digamos, va a tener una forma más o menos regular, ¿cierto? Si tomo de un grosor bastante delgado, ¿cierto? Lo que está en el contorno casi va a ser algo regular, ¿cierto? Va a ser algo regular. Entonces, miren, acá, como les decía, corto una, ¿cómo estaba diciendo? Se corta una rebanada. Se me había ido la palabra rebanada.
Corto una rebanada, si corto esa rebanada de ahí me quedaría algo parecido a esto, ¿no? Tendría una altura, ¿cierto? Y acá, miren, tendría una base del área. Pero la base que se encuentra abajo con la otra área, ¿no? Que se encuentra en la parte superior, no necesariamente son iguales, ¿cierto? Porque el sólido, como estamos tomando de esa manera, es algo irregular, digamos. Pero si el grosor, o sea, si el ancho de esa, eh, de esa rebanada fuese bien bastante pequeño, el área de la base sería igual al área de la parte superior, ¿cierto? De la cara superior. Bueno, no sería igual, bueno, sería muy parecido, digamos, tendría una diferencia muy pequeña. Y a medida que el grosor de esa rebanada va yendo para cero, las áreas de la base y de la cara superior serían casi iguales, casi iguales, ¿cierto? Entonces, una buena aproximación para el área de esa rebanada sería ¿quién? Área de la base por altura, ¿cierto? Área de la base por altura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, usando eso, vamos a tratar de tomar muchas rebanadas usando particiones de Riemann para calcular el volumen de un sólido. ¿Ok? Miren, entonces primero empiezo tomando una partición, ¿cierto? Del intervalo AB, es de donde varía mi sólido, ¿cierto? Y de acuerdo a puntos consecutivos, 2 puntos consecutivos, me proyecto hacia arriba, ¿cierto? Me proyecto hacia arriba. Claro, acá el plano X, Y estoy tomándolo de forma estratégica, ¿no? Tengo el sólido, coloco mi plano X, Y, ¿cierto? De tal manera que se encuentre encima del eje X, ¿cierto? Ok, entonces miren, 2 puntos consecutivos de mi partición me generan una rebanada, ¿cierto? O sea, claro, en el eje X me genera un intervalo, pero si ese intervalo lo proyecto hacia arriba, me genera una rebanada. Y es una rebanada de un ancho, ¿quién? De un ancho xk menos delta de x menos xk menos 1, que nosotros siempre estamos llamando, ¿quién? Delta de xk, ¿cierto? Listo. Ahora, si nosotros sacamos esa rebanada, miren lo que tenemos, ¿cierto? Pero esa rebanada, ¿cómo yo lo puedo observar? Es como si hubiera tomado un plano transversal al eje X, ¿cierto? Transversal al eje X, ¿cierto? Entonces eso me genera, claro, 2 planos en todo caso, ¿no? Uno transversal al eje X en XK y otro, un plano transversal al eje X en el punto XK menos 1 y corta, ¿no? Y cuando corto con esos 2 planos genera una rebanada, ¿cierto? Ok, y esa rebanada, como les estaba diciendo, tiene un ancho delta de xk y tiene 2 caras. Una cara que fue cortada por este plano que pasaba por xk y por el otro que pasaba por el punto xk menos 1, ¿cierto? Listo. Eh, Ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, profesor, usted dijo que el volumen aproximado de una rebanada es su altura por el área de la base, ¿cierto? Si yo tomo a esto de acá como base, ¿quién sería esto de acá? ¿Cierto? Este sería área de la base, que nosotros estamos denominando por quién? Por AK, A de XK, A de XK, ¿cierto? Entonces el volumen de ese sólido, de esa pequeña rebanada es A de XK por delta de XK, donde A de XK es el área, ¿cierto? De la cara del sólido que pasa o que le corresponde a XK, ¿cierto? O el área de la base en todo caso, tomando como base a este lado de acá, por el ancho que es delta de XK, ¿cierto? Ok, ese es para cada rebanada. Ahora el volumen total sería el volumen de todas las rebanadas, ¿cierto? Entonces nos quedaría así. Volumen, la sumatoria de volumen de todas las rebanadas, ¿cierto? Pero cada rebanada, ¿qué forma tenía? A de xk por delta de xk. Ajá, profesor. Esta es una suma de Riemann. Suma de Riemann tiene en un lado multiplicando ¿quién? A un incremento o a un delta de xk y al otro lado una función. Entonces, para nosotros, esta sería la función que se va a integrar. Función. Entonces, si yo quiero convertir esto a términos de integrales, lo único que tengo que hacer es mandar el n al infinito. Cuando mando el n al infinito, ¿eso quién es? La integral de la función. ¿Cuál función? La función que está multiplicando delta de xk. ¿Quién es? A. Entonces, aquí sería a de x
con respecto de X. Tengo que integrar. Y desde A hasta B, que fue de dónde a dónde estaba variando mi sólido. Desde A hasta B. ¿Cierto? Entonces tengan ahí. Bastante sencilla la idea, ¿verdad? Simplemente cortar en rebanadas el sólido. Entonces, a modo de definición, colocamos el volumen de un sólido, ¿no? Parecido al del gráfico que acabamos de ver, utilizando sus áreas transversales, ¿cierto? Cuando digo área transversal significa que si yo corto con un plano transversal en el punto X, ¿cierto? Corto justamente de esta manera, si corto en el punto X, ese corte me genera una cara, ¿cierto? Bueno, separa en dos pedazos básicamente el sólido y en el pedazo de en medio tengo una cara. Bueno, las dos caras tienen en la misma área, ¿no? A esa área le estoy llamando área transversal, ¿cierto? Entonces, ven aquí, el volumen queda como la integral desde A hasta B de las áreas transversales, ¿cierto? De la función área transversal. Y guarden esta idea porque esta idea nos va a servir para todos los volúmenes, ¿cierto? Para todos los volúmenes. Tanto para los sólidos de revolución, para los que se usa el método de la corteza cilíndrica y del anillo circular. Ok, por ejemplo, aquí me dicen, una pirámide de 3 metros de altura tiene una base cuadrada que mide 3 metros, ¿cierto? Por lado. La sección transversal de la pirámide perpendicular a la altura de X, a la altura de X del vértice, es un cuadrado de X metros por lado. Nos piden determinar el volumen de la pirámide. Bueno, acá se ha hecho de forma estratégica, se ha volteado la pirámide para hacer funciones que dependan de X. Bueno, pero tranquilamente se pudo haber hecho, ¿cierto? Verticalmente, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, siguiendo la idea, ¿no? Me dice que por cada punto X, ¿cierto? La sección transversal, ¿cierto? Es un cuadrado, me dice, un cuadrado de lado X. Entonces el área transversal en cada punto X, ¿quién sería? El área transversal en el punto X, ¿quién sería? El área del cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál es el área de ese cuadrado? Lado por lado, ¿cierto? Pero bueno, lado al cuadrado en todo caso. X al cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Como tiene altura 3, como hemos volteado, si nosotros vemos que, digamos, el vértice o la parte superior de la pirámide queda en el eje X, ¿cierto? Y la base, como tiene una altura de 3, llegaría simplemente hasta el número 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría el volumen finalmente? Ah, profesor, volumen es integral del área de la sección transversal, ¿cierto? A de X, diferencial de X, ¿desde dónde? Desde 0 hasta 3, ¿cierto? De 0 hasta 3, entonces ahora lo único que tengo que hacer es integrar. ¿Quién es A de X? X cuadrado, ¿cierto? Diferencial de X, área, ¿no? Lo que estoy colocando, el volumen. ¿Ok? Y el volumen finalmente que me queda, X al cubo sobre 3, evaluado en 0 y en 3. Bueno, si evalúo en 0 me queda 0, si evalúo en 3 me queda 9, ¿cierto? 9 unidades cuadradas, ¿cierto? Bastante sencillo. Entonces, miren, esto de acá me da una herramienta bastante poderosa, inclusive para encontrar fórmulas o todas las fórmulas que ustedes conocen para volúmenes de sólidos, ¿cierto? Vamos a encontrar la fórmula para la pirámide en general, para una esfera, ¿cierto? ¿Para qué más? Para cualquier otro sólido, ¿cierto? Para cualquier otro sólido, porque los sólidos que nosotros hemos estudiado toda la vida son sólidos regulares, entonces podemos encontrar usando integrales. Sí, unidades cúbicas, sí, porque es volumen. Gracias, Michael. Exactamente, o cúbicas. Ok, las unidades vienen dado, digamos, por el problema, ¿no? En nuestro caso serían metros, ¿no? Metros cúbicos. En todo caso vamos a colocar aquí metros cúbicos. ¿Ok? Listo. Ok, por acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Podemos encontrar inclusive el volumen de cuñas, ¿cierto? Miren, en este caso me dicen que tengo una cuña curvada, ¿cierto? Y esa cuña curvada se corta a partir de un cilindro. O sea, imaginen que tengo un cilindro de radio 3, ¿cierto? Y ese cilindro lo corto por dos planos. A ver, vamos a suponer que tenemos este cilindro de acá, ¿cierto? Aquí.
Ahí más o menos. Dice que ese cilindro se está cortando con dos planos. Un plano perpendicular al eje del cilindro. Aquí, bueno, por lo menos nuestro cilindro tiene un eje vertical. Entonces, ¿cierto? Vamos a ubicar su eje por acá. Entonces, si estoy cortando con un plano perpendicular al eje del cilindro, ¿cierto? Eso significa que el plano es horizontal, ¿cierto? Horizontal. Entonces, ahí cuando corté el cilindro me genera aquí abajo esto de acá, ¿cierto? Ahora luego me dice que cortamos con un plano que tiene una inclinación de 45 grados, ¿cierto? 45 grados en el centro del cilindro, que pasa por el centro del cilindro en todo caso, ¿no? Justamente por acá, ¿cierto? Y un plano de 45 grados, bueno, más o menos así. Bueno, eso no está, bueno, más o menos así, ¿no? Ok, entonces ahí, como pasa por el centro, debería más o menos pasar así, ¿cierto? Ahí me genera esta cuña de acá, esta de acá, ¿cierto? A ver, esto de acá, más o menos así, y listo, ¿cierto? Así. Entonces, esto de acá, todo este volumen que está aquí, se ha trasladado acá. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos piden calcular el volumen de esa cuña, ¿cierto? Muy bien, comencemos. De forma estratégica se ha colocado aquí el eje X, así en esta dirección, y el eje Y en esta dirección. O sea, el plano X, Y, un plano horizontal, ¿cierto? De tal manera que la cuña se encuentra totalmente o perfectamente apoyada, ¿no? En ese plano. Ok, ¿cómo calculamos el volumen? Nuevamente, el volumen es igual a integral de las áreas transversales. ¿Ok? Como puedo ver acá, tengo el eje X, ¿cierto? Ok, ¿cómo debo ver quién es, o por quién está determinado o qué figura es la que determina la sección transversal? Si yo corto con un plano perpendicular al eje X, ¿cierto? Voy a generar un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo, entonces ahora tengo que determinar quién es los lados de ese rectángulo, ¿cierto? Muy bien, pero acá, si yo parto de cero y llego a X, ¿cierto? Y como corté con un ángulo que tiene inclinación 45 grados, ¿cierto? Entonces significa que si acá mide X, ¿cierto? Esta altura también debería medir X, ¿cierto? Ahora, para determinar el largo, ¿cierto? Para determinar el largo, voy a cambiar de perspectiva, ¿cierto? Si es que no me doy cuenta ahí. Ya me ubico en el plano X, y observo que al momento que lo que se encuentra en la parte superior, ¿cierto? Es una semicircunferencia, ¿cierto? Es una semicircunferencia, bueno, así. Es una semicircunferencia, ya. Es una semicircunferencia que tiene radio 3, ¿cierto? O sea, va desde menos 3, ¿cierto? Hasta 3. Pero como es una semicircunferencia, ¿cierto? Y ustedes podrán observar que, bueno, en este caso está, digamos, a ver, ¿cómo está? En realidad, vamos a cambiar de perspectiva, ¿no? Miren, el eje X lo hemos colocado acá. Vamos a ponerlo de la forma usual que nosotros sabemos colocar el eje X, Y. ¿Ok? Solo un segundo. Quiero rotar esto de acá. No puedo rotar. Bueno, en todo caso voy a eliminar esto y voy a hacerlo nuevamente. Miren, esta parte de acá se ubica en la parte inferior del eje X y esta está en la parte superior del eje X. Ok. Entonces vamos a ubicar nuestro plano X, Y por acá, ¿cierto? X, Y. Yo puedo observar que en el primer cuadrante, porque este es el primer cuadrante, positivo acá, tengo una semicircunferencia que va desde menos 3 a 3. Bueno, utilizando el cuarto cuadrante también, ¿no? Entonces viene desde menos 3 hasta 3, ¿cierto? Hasta 3, ¿ok? Es una semicircunferencia que viene más o menos así. Ok, pero como es una semicircunferencia, ¿cierto? Yo sé el gráfico, bueno, por lo menos la fórmula para la circunferencia, ¿cierto? Yo sé que la circunferencia está dado por quién? Por x al cuadrado más y al cuadrado igual a quién? Al radio al cuadrado. ¿Quién sería? 9, ¿cierto? Porque nuestro radio es 3. Pero la parte superior le corresponde a una fórmula, ¿cierto? Y la parte inferior a otra. Miren, la parte superior
como es positiva, tiene que ser, si yo despejo y, debería ser la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Y la parte inferior, ¿quién vendría a ser? La negativo, ¿cierto? Menos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Entonces, pero si ustedes observan acá, el ancho, ¿cierto? Que pasa por el punto X, ¿cierto? No es nada más ni nada menos que la longitud del segmento. ¿De cuál segmento? A ver, ahorita voy a colocar. De este segmento de acá, ¿cierto? Ese sería el largo, ¿no? El largo de del rectángulo. Entonces, ¿quién sería? Este punto que se encuentra por arriba menos este punto que se encuentra por abajo. Este punto que se encuentra por arriba, ¿quién es? La raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Y la de abajo es menos la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Entonces, el ancho, ¿quién me queda? El ancho me quedaría así. Esto menos esto. Sería simplemente 2 veces la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Listo. Y acabó. Entonces, el área transversal, ¿quién me está quedando? El área que pasa por el punto X. Sería el largo, que para nosotros nos quedó 2 menos 9, 2 por raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, ¿cierto? Muy bien, 2 por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado por la altura. ¿Quién es la altura? X, ¿cierto? Por x. Listo. Finalmente, el volumen, ¿qué nos queda? El volumen nos queda igual integral de quién? De a de x. ¿Quién es a de x? Esto de acá. 2 veces la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado por x diferencial de x. Lo único que tenemos que hacer es integrar esto de acá. Entonces, vea, ¿y de dónde a dónde? Desde 0 hasta el radio. ¿Quién es? 3. De 0 a 3. Listo. Integramos esto de acá. Si ustedes observan ahí, bueno, podemos reordenar esto. Me quedaría así 9 menos x cuadrado, ¿cierto? Por menos 2x, diferencial de x. Multiplicamos por menos 2, multiplicamos aquí por menos, para que no varíe, ¿cierto? ¿Por qué multiplicamos por menos 2 aquí? Para tomar u igual a esto que está aquí. ¿Y quién es esto de acá? Diferencial de u, ¿cierto? Entonces tengo la raíz cuadrada de u y diferencial de u. Acá tengo de 0 a 3. Puedo hacer mi cambio de variable si ustedes quieren. Entonces, si hago cambio de variable, u igual a 9 menos x al cuadrado. Entonces, diferencial de u ya está aquí. Y, bueno, cuando x es 0, ¿cierto? El u vale 9. Si el x vale 3, ¿cierto? Entonces, el u vale ¿cuánto? 0, ¿no? Entonces, me quedaría que el volumen sería igual a integral, negativo acá, desde 9 hasta 0. Acá no importa si este de acá es menor o el de arriba mayor. Siempre tenemos que respetar nuestro cambio de variable. ¿De quién? De la raíz cuadrada de u por diferencial de u. ¿Cierto? Y esto me queda u elevado a la 3 medios, ¿cierto? Sobre 3 multiplicado por 2, evaluado en 9 y 0. Bueno, en todo caso, si quiero desaparecer el menos acá, simplemente cambio el orden de integración. Acá me queda multiplicado por menos. Finalmente, esto me quedaría, bueno, en 0 me queda 0 y en 9 me queda 18, ¿cierto? 18 unidades cúbicas. Listo. Y acabamos, ¿no? Ok. Muy bien, miren, utilizando áreas transversales e integrales, ¿cierto? Hemos calculado volúmenes de dos sólidos bastante interesantes. Por acá tenemos otro ejemplo. Bueno, en realidad este es el principio de Cavalieri. ¿Qué no es el principio de Cavalieri? Si yo tengo dos sólidos, ¿cierto? Dos sólidos que tienen la misma altura, ¿cierto? Y si yo corto con un plano a esos dos sólidos, ¿cierto? Eh, bueno, un plano perpendicular a sus ejes, obviamente. Ese plano me genera dos áreas transversales para cada sólido. Una área transversal para el sólido 1 y una área transversal para el sólido 2, ¿no? Bueno, en este caso estarían eso, determinados por estos de acá, ¿cierto? Entonces, si a este yo le coloco sólido 2 y este sólido 1, ¿cierto? Acá me genera una área transversal, ¿cierto? Que le corresponde, digamos, a un punto X por acá. Área transversal en el punto X. Área 2 aquí, transversal. Y aquí tendría un área 1 transversal, ¿cierto? Que pasa por el punto X. Ok. ¿Qué nos dice el principio de Cavalieri? Si yo tengo que todo plano
que es perpendicular a los ejes, ¿cierto? O por lo menos a lo que tú estás considerando altura, si esas áreas transversales son las mismas, entonces el volumen de esos sólidos es el mismo, ¿cierto? ¿Y eso de dónde nace? De la integral también, ¿cierto? Porque, bueno, el volumen del sólido 1, ¿qué me quedaría? Integral de las áreas transversales, ¿cierto? Diferencial de x. Integrando de dónde? Desde A hasta B. Y sin embargo, también tenemos que el volumen de sólido 2 también, ¿no? Integral desde A hasta B, porque tienen ambos la misma altura, ¿cierto? Sería del área transversal, ¿cierto? A sub 2 con respecto de x. Pero si las áreas son iguales, ¿cierto? Estas dos integrales son iguales. Entonces, si A1 es igual a A2 para todo punto X, entonces, ¿qué tenemos? Volumen de S1 igual al volumen del sólido 2, ¿cierto? Entonces, miren, el principio de Cavalieri se demuestra en dos simples pasos, ¿cierto? En dos simples pasos. Muy bien. Ahora vamos a estudiar, ¿cierto? El volumen de sólidos de revolución, ¿cierto? El volumen de sólidos de revolución. En otros textos ustedes van a ver que se comienza por volumen de sólidos de revolución, ¿cierto? También la misma idea, se toman rebanadas, que en este caso la rebanada van a ser círculos, justamente anillos circulares, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es un sólido de revolución? Ahora, primero, para definir sólido de revolución, imagínense que tenemos una función, ¿cierto? Bueno, que por lo menos varía desde A hasta B, ¿cierto? Y entre esa función y el eje X podemos generar un área, ¿cierto? Una región, como ustedes pueden ver aquí, ¿ok? Esta región que está aquí lo voy a rotar 360 grados, ¿cierto? Si yo lo roto 360 grados, voy a comenzar de acá y voy a terminar nuevamente acá, ¿no? Y voy a generar un sólido de este tipo, ¿no? Que parece en este caso una campana. ¿Ok? Entonces, si yo genero ese sólido de acá y yo quiero encontrar el volumen de ese sólido de revolución, ¿cierto? ¿Qué hago? Corte transversal en el punto X. Si yo corto transversalmente en el punto X, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia de radio, ¿quién? Bueno, si yo me voy acá al punto X, ¿cierto? Tomo este segmento de acá, bueno, este segmento de acá tiene una altura f de x, ¿cierto? Pero como yo roté, ese segmento también ha ido rotando junto con la región. Al momento que rotó ese segmento, ¿qué hemos generado? Una circunferencia de radio f de x, ¿cierto? Una circunferencia de radio f de x. Aquí voy a colocar una circunferencia de radio f de x, ¿cierto? Ok, ahora, ¿cómo encuentro el área encerrada por esa circunferencia o por el área de ese círculo? ¿Cierto? Simplemente con la fórmula usual, que es pi por el radio al cuadrado. ¿Quién es el área de esa sección transversal? Pi por f de x al cuadrado. ¿Por qué? Por f de x es igual al radio, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera encontrar el área total, ¿qué sería? Integral de las áreas de las secciones transversales. Volumen igual a área desde donde comienza. Volumen igual a integral desde A hasta B. ¿De quién? De la función área transversal con respecto de x. ¿Quién es el área transversal? Pi por f de x al cuadrado, diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x, ¿cierto? Y acabo básicamente usando secciones transversales, ¿cierto? Si no se usa secciones transversales, lo mismo, se hacen pequeñas tajadas y cada tajada tiene un alto y tiene una base, tiene un área en la base y se hace la misma idea de siempre, ¿ok? Pero yo les aconsejo empezar por secciones transversales. Ok, miren, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, ¿cierto? ¿Qué nos dice? La región entre la curva y igual a f de x, a la curva y igual a la raíz cuadrada de x variando de 0 a 4, ¿cierto? Nos dice que se hace rotar esta región, ¿no? Con respecto, o se hace girar con respecto al eje x y generamos este sólido de acá. Ahora nos piden determinar el volumen del sólido, ¿cierto? Antes de comenzar con este ejercicio quería acotar algo acá, ¿no? Ustedes dirán, pero profesor, ¿qué pasa si la función se encuentra por debajo? No interesa. ¿Por qué no interesa? Si ustedes pueden ver acá, bueno, si la función se encuentra por debajo, sería una función negativa,
¿cierto? Pero acá, miren, tenemos elevado al cuadrado. Entonces, ese f de x, por más que sea negativo, cuando se eleva al cuadrado, es sí o sí el radio al cuadrado, ¿cierto? Más adelante vamos a ver ejemplos. Muy bien, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Encontrar volúmenes usando áreas transversales es bastante sencillo, simplemente aplicar la fórmula, ¿cierto? Claro, acá tenemos un sólido de revolución, profesor, vamos directo a esto, ¿no? Vamos de directo a aplicar la fórmula. Sí, es válido, pero siempre tratemos de no depender tanto de la fórmula, sino saber la esencia de la fórmula. Por más que te parezca repetitivo, ¿cierto? El método del aprendizaje por repetición te dice, ok, si yo siempre utilizo el mismo raciocinio, va a llegar un momento que se va a quedar tan plasmado en mi cerebro que no me voy a olvidar nunca más. ¿Ok? En cambio, la fórmula es distinto, porque simplemente estás recordando, no estás haciendo un raciocinio en medio de la solución del ejercicio que se te ha planteado, ¿no? Muy bien, nuevamente, ¿no? Siempre le recomiendo empezar por esto. Volumen volumen igual a integral, ¿de dónde a dónde? Desde 0 a 4, ¿cierto? Sin fórmulas, ¿de quién? De las áreas transversales, ¿cierto? Ahora digo, ya, roté, área transversal, área de esta circunferencia de acá. Bueno, la región encerrada por la circunferencia, o por el disco en todo caso, ¿no? ¿Cuál es el radio? El radio, ¿quién es? F de X. Ya. Entonces, área de ese disco que pasa por el punto X es, ¿quién? Pi por el radio al cuadrado. ¿Quién es el radio para nosotros? F de X. ¿Quién es F de X? Raíz cuadrada de X al cuadrado. ¿Quién es eso? Pi por X, ¿cierto? Ya. Ahora, finalmente, el volumen me queda así. Integral de 0 a 4 del área transversal, que es pi por X, diferencial de X. ¿Eso qué me queda? Pi por X al cuadrado sobre 2, evaluado en 0 y 4. ¿Y eso qué me queda? 8pi, ¿cierto? 8pi. Unidades cúbicas. Pero ya se sobreentiende si se colocan 8pi, simplemente. ¿Ok? Entonces, bastante sencillo encontrar volúmenes de sólidos de revolución, ¿cierto? Miren, acá tenemos una esfera. Ahora nos piden encontrar. ¿Qué nos piden encontrar? Básicamente me están pidiendo ahí encontrar la fórmula para el volumen de una esfera. Puede ser que algún día tú te olvides la fórmula del volumen de una esfera. Sin embargo, dices, yo aprendí integrales y yo sé que el volumen es igual a la integral de las áreas que le corresponde a cada punto X, ¿cierto? Respecto a la sección transversal. ¿Ok? Entonces comenzaríamos así, ¿no? Volumen es igual a integral. Bueno, si tengo una esfera de radio A, ojo, no, tengo una esfera de radio A, de forma estratégica yo coloco el plano X, Y cortando a la esfera, ¿cierto? Entonces yo puedo ver que la esfera va desde menos A hasta A, ¿cierto? Bueno, aquí está cortado. Va desde menos A hasta A, allá. Pero yo tengo que integrar el área de las secciones transversales. Si yo corto a la esfera, ¿cierto? A la esfera, digamos en un punto X, voy a generar una circunferencia, ¿cierto? Bueno, por lo menos una circunferencia, y el área de la región circular o de esa circunferencia va a ser justamente mi área de X, ¿cierto? Ojo, que la circunferencia aquí lo estamos viendo como un sólido de revolución, ¿no? Lo único que haces, perdón, el esfera lo estoy viendo como un sólido de revolución. Lo único que se ha hecho es rotar la circunferencia, ¿no? En torno del eje X, ¿cierto? Y eso me genera una esfera. Entonces, miren, el área, ¿quién sería? Pi por el radio al cuadrado. ¿Pero quién es el radio en este caso? Profesor. La función es x cuadrado más y cuadrado igual a la raíz cuadrada, igual a al cuadrado, ¿no? Para saber quién es la función, lo único que tengo que hacer es despejar el y. Si yo despejo el y, si simplemente hago girar la parte que está en la parte superior de la circunferencia, o sea, si yo comenzaría así, ¿no? Ok. Simplemente voy a hacer girar la parte superior de la circunferencia, ¿cierto? Desde menos a hasta a. Si yo lo hago girar en torno del eje X, ¿cierto? Estoy generando esta esfera de acá, ¿cierto? Esta esfera de acá. ¿Ok? ¿Y cuál es la altura? La altura de un punto X, o bueno, el radio, o la altura el radio
que está apareciendo aquí vendría a estar dado por esta altura, ¿cierto? De X hasta el gráfico, pero en el gráfico está dado por quién. Si yo despejo Y acá, me queda la raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado, ¿cierto? Entonces, el radio viene a estar dado por quién? Por la raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado por pi, ¿cierto? Pi radio al cuadrado, pi por la raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces el área que pasa por el punto X, ¿quién sería? Pi por A al cuadrado menos X al cuadrado, ¿cierto? Finalmente, reemplazo. Integral desde menos A, ¿cierto? De pi por A al cuadrado menos X al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de X. Profesor, esta es una función para. Integre solamente de 0 a y multiplíquelo por 2. Entonces esto me quedaría 2pi integral de 0 a ¿de quién? De a al cuadrado menos x al cuadrado diferencial de x. Una función par. Y simplemente integramos. Me queda 2pi integral de a al cuadrado. Me queda a al cuadrado por x menos x al cubo sobre 3. Integrando desde 0 a a. Cuando ustedes ven, como ustedes pueden ver en 0, ya me sale esto 0. Simplemente necesito evaluarlo en a. Me queda 2pi, ¿cierto? A cuadrado por a cubo, menos a al cubo sobre 3. ¿Cierto? Listo. ¿Y eso qué me queda? Bueno, acá tengo a al cubo menos a al cubo sobre 3. Me quedaría 2a al cubo sobre 3. Multiplicado por ese 2, me quedaría 2 a cubo, o 2, a ver, no, 4, ¿no? 4 pi por a al cubo sobre 3. Todo eso me quedó 4 pi a al cubo sobre 3, ¿cierto? Que es justamente la formulita para el volumen de una esfera, ¿cierto? 4 veces pi por el radio al cubo sobre 3, ¿cierto? Ahora ya saben de dónde viene la fórmula para calcular el volumen de una esfera, ¿cierto? Ok, bueno, a modo de observación, ¿cierto? A modo de observación, claro, aquí hemos hecho rotar siempre en torno del eje X. Profesor, ¿qué pasa si yo tengo un gráfico, ¿cierto? En el plano X, Y tengo una región limitada, digamos, por una recta y una función, ¿cierto? Y en vez de hacerlo girar en torno del eje X, lo hago girar en torno de esta recta L. Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí genero, ¿quién? Un sólido de revolución, ¿cierto? Alguien está entrando. Eh, ¿Se fue? Ok. Muy bien, entonces, eh, nuevamente genera un sólido de revolución, pero este sólido de revolución no está girando en torno del eje X, sino en torno de esa recta horizontal. Entonces, profesor, ¿cómo calculo el área? El volumen, perdón. Siguiendo el mismo raciocinio de siempre. Para cada punto X, ¿no? Se le asigna a quién una área transversal, ¿cierto? Y esa área transversal va a tener quién? Un radio, ¿cierto? Va a tener un radio R de X. El área de entonces va a ser dado por quién? Pi por el radio que se le asigna aquí. ¿Quién sería el radio? Simplemente esta altura de acá, de X hasta este punto de acá, por R de X al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo quiero integrar, quiero encontrar usando integrales, eso de ahí sería integral desde A hasta B de las áreas transversales. ¿Quién son esas áreas transversales? Pi por R al cuadrado. El radio ya tienes que encontrarlo, ¿no? Dependiendo de la curva y de quién, de la recta L que te están dando por acá, ¿cierto? Eso me sirve siempre, a pesar que no lo haga rotar en el eje X. Inclusive pueden darte una recta horizontal que oblicua, ¿cierto? Oblicua, y te dicen, tengo esta región dado por acá, ¿cierto? Que nace, que tiene una longitud 3, digamos, entonces de forma estratégica yo coloco 0 y por acá 3, ¿cierto? Y supongamos que lo haces girar en torno de ese eje X. Entonces aquí mi variable va a ser los puntos que están por acá, para cada punto X, nuevamente se le asigna una área transversal, ¿cierto? Si lo hace rotar, me genera un sólido de esta manera, ¿cierto? De esa manera. Bueno, no quedó tan exacto esto. Me quedaría un sólido de esta manera,
¿cierto? ¿Cierto? Y lo mismo, volumen sería igual a integral de 0 a 3, ¿de quién? De las áreas transversales. Áreas transversales, recuerden, tengo que cortarlo perpendicularmente al eje del volumen, ¿cierto? Ajá, sí, el teorema de Pappus es un poquito más general, Fernando, ¿sí? Y también va a ser materia de nuestras próximas semanas, ¿ok? De las próximas semanas. Comencemos despacio, todavía para empaparnos con todo lo que es volumen, y de hecho el teorema de Pappus, ¿cierto? Va a tener su semana específica, ¿ok? Muy bien. Eh, ok, siguiendo ese raciocinio vamos a encontrar el volumen de este sólido de revolución, ¿cierto? Miren, esta fórmula de acá, bueno, en general, ¿no? Sin mirar esto de acá, ¿cierto? Volumen igual a la integral desde A hasta B de, sus áreas, de las áreas de las secciones transversales, me da una fórmula bastante poderosa, ¿no? Puedo estar rotando en torno de cualquier recta, lo único que tengo que es lo único que tengo que hacer es ubicarme de forma estratégica, ¿cierto? Y encontrar esa área transversal, ¿cierto? Cuando digo ubicarme de forma estratégica es, digamos, ubicar el plano X, Y de acuerdo a lo que mejor me convenga, ¿cierto? Por ejemplo, miren, acá tengo esta región limitada por esta recta, esa recta es, ¿dónde está? Esa recta es y igual a 1, ¿cierto? Y esta región, bueno, y el gráfico de la función raíz cuadrada de x, eh, raíz cuadrada de x, ¿no? Ok, raíz cuadrada. Aquí podría atacarlo de dos maneras, ¿cierto? Trasladando el plano x, y hacia el cero, el origen, acá en este punto, y ver quién sería esa función de acá, ¿cierto? Ahí simplemente lo único que tengo que hacer es aplicar mi fórmula de traslación, ¿cierto? Pero como no queremos usar eso, simplemente vamos a aplicar el raciocinio que hicimos anteriormente. Entonces digo, para cada punto X me proyecto hacia arriba, ¿cierto? Y veo que aquí tengo un radio, ¿cierto? Ese radio, cuando yo hago rotar toda la región, ese radio me genera una circunferencia, ¿cierto? Y esa circunferencia está acá. Esa circunferencia, ¿no? Genera un disco y ese disco tiene un área y esa área, ¿quién es? Pi por r al cuadrado, ¿cierto? Para el radio. ¿Y quién es ese radio? Acá está. El radio vendría a estar por la diferencia de lo que pasa aquí, ¿cierto? Si ustedes pueden observar, al x le corresponde raíz cuadrada de x. ¿Y ese es quién es? La recta y igual a 1, ¿cierto? Recuerden que es raíz cuadrada de x. ¿Quién sería ese radio? Ese radio sería esta diferencia de acá. ¿Quién es eso? Raíz cuadrada de x menos 1, ¿cierto? Raíz cuadrada de x menos 1. Entonces acá me queda que el área es igual a pi, ¿por quién? Por raíz cuadrada de x menos 1, ¿cierto? Ahora lo único que tengo que hacer es volumen igual a integral de esa área, ¿cierto? Pi por raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado diferencial de x. El pi lo puedo sacar afuera, esto lo puedo elevar al cuadrado, me queda x menos 2 veces raíz cuadrada de x más 1, ¿cierto? Diferencial de x. Pero ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Desde 1 hasta 4. ¿Cierto? De 1 hasta 4. Listo, ahora simplemente integramos, me queda x al cuadrado sobre 2 menos 2, x elevado a un medio, tiene como integrar x elevado a 3 medios dividido entre 3 y multiplicado arriba por 2, me queda 4, ¿no? Más x, ¿cierto? Evaluado en 1 y en 4, ¿cierto? Ahora lo único que tienen que hacer es reemplazar acá, ¿cierto? Bueno, en todo caso me quedaría así, ¿no? Pi, ¿cierto? 4 al cuadrado, 16 entre 2, 8, menos x elevado a la 3 medios, es 8, ¿cierto? Sobre 3, 8 tercios, por 4, 32 tercios, más 4, menos, aquí me queda un medio, menos con menos me queda más 4 tercios, menos 1. Ahora calcular nada más eso, unidades cúbicas, ¿cierto? Miren, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Ok, ahora vamos a estudiar otro método, ¿cierto? Que también sigue la misma idea de áreas por secciones transversales. Simplemente lo estamos mencionando acá.
Volumen mediante discos por rotación alrededor del eje A. No, es el mismo, sino que no estamos rotando alrededor del eje X, sino ahora alrededor del eje Y, que es la misma idea de siempre, ¿cierto? Ahora vamos a integrar simplemente con respecto de Y. Si nosotros, ¿cierto? Estamos rotando en torno del eje Y, ¿cierto? Nos conviene integrar con respecto de Y, ¿cierto? Ok, lo mismo de siempre, ¿no? Supongamos que tengo una función, ¿cierto? Y tengo una área limitada entre la gráfica de esa función, entre C y D, y el eje Y. Puede ser al lado de acá o a este lado, no importa. Ahora, si yo ubico el punto Y, un punto Y que está por acá, ese punto Y, ¿cierto? Se le asigna este segmento que va desde Y hasta el punto que se le asigna en la gráfica. Si yo hago rotar a toda esta región, entonces al momento de rotar estoy también rotando este segmento y ese segmento me está generando una circunferencia. O sea, listo. Entonces a ese Y se le asigna ¿quién? Una área transversal. ¿Quién es? ¿Cierto? A de Y. ¿Quién es ese A de Y? Bueno, si la función es R de Y, entonces sería el área que pasa por el punto Y, sería pi por el radio al cuadrado. ¿Quién es ese radio? R de Y. R de Y al cuadrado, radio al cuadrado. A pesar de que R de Y puede ser negativo o positivo, cuando ya está elevado al cuadrado, me queda exactamente radio al cuadrado, ¿cierto? Y finalmente, ¿quién nos quedaría el volumen de ese sólido de revolución al momento de rotar alrededor del eje Y? Área integral desde C a D del área transversal y integrando con respecto de Y. O sea, pi por R de Y al cuadrado diferencial de Y. ¿Cierto? Es lo mismo. Lo único que está cambiando es variable. ¿Cierto? Ok. Por ejemplo, acá tenemos esta función de acá que nos dice, determine, bueno, este ejercicio se determine el volumen del sólido generado al hacer girar con respecto al eje Y la región comprendida entre el eje Y la curva X igual a 2 sobre Y, ¿no? Y variando desde 1 hasta 4, ¿no? Si nosotros quisiéramos rápidamente, digamos, encontrar eso, lo único que tendría que hacer es aplicar esta fórmula de acá, ¿no? Pi por R de Y. Para nosotros nuestro R de Y va a ser ¿quién? X, ¿cierto? X, ¿quién es? 2 sobre Y. Entonces nos quedaría así. Pi por 2 sobre Y al cuadrado diferencial de Y, ¿no? Integrando desde 1 hasta 4. Y simplemente procederíamos a calcular. Pero no, nosotros vamos a hacer siempre un poco algo diferente al resto, ¿no? Simplemente digo, hice rotar eso de acá, me generó un disco y ese disco tuvo un radio y ese radio ¿quién fue? Si aquí tengo Y, aquí le corresponde F de Y, para nosotros nuestro F de Y es 2 sobre Y, ¿cierto? Entonces aquí le corresponde un radio 2 sobre Y, ¿cierto? Entonces el área transversal, que es el área de este disco, sería igual a pi por el radio al cuadrado, o sea 4 sobre Y al cuadrado. Entonces el volumen, ¿quién me queda? El volumen me queda integral de A de Y. ¿De dónde a dónde? Desde 1 hasta 4. ¿De quién? De A de Y. A de Y diferencial de Y. ¿Quién es eso? Integral de 1 a 4. ¿De quién? De pi, ¿cierto? Por 4 sobre Y al cuadrado diferencial de Y. Eso me queda, ¿quién? Bueno, me queda menos 4pi, ¿cierto? 4pi sobre Y, ¿no? Evaluado en 1 y en 4, ¿cierto? Muy bien, y lo evaluamos. Si evalúo en 4, eso me queda menos pi, ¿cierto? Menos, con menos me queda más. Ahora evaluado en 1, me queda 4pi por acá. ¿Cuánto me queda de todo eso? 3pi, unidades cúbicas, ¿cierto? Listo. Muy bien, como ustedes pueden ver, no es para nada complicado, ¿no? Solamente tener una idea en general de cómo se encuentra el volumen usando secciones transversales. Bueno, nuevamente, ¿no? A modo de observación, ¿no? Ahora si yo tengo, en vez de haber girado en torno del eje Y, si yo tengo por acá una recta y digo, tengo una región que está por acá, una región que depende de Y, ¿cierto? Esta región de acá, lo hago girar en torno de este eje de acá, ¿qué me quedaría? Lo mismo de siempre. Tomo un Y que está por acá, ¿cierto?
Esto de acá, al momento de rotarlo, me genera un disco, ¿cierto? Entonces sería integral desde C a D, ¿de quién? Del área transversal, que es A de Y. Bueno, aquí se copia y pega, diferencial de Y, ¿cierto? Diferencial de Y, ¿cierto? ¿Quién sería ese área transversal? Área de ese disco, que es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Pero el radio ahora va a ser ¿quién? Esto de acá, ¿cierto? Solamente esto de acá. Que no necesariamente va a ser la función de acá, sino la diferencia entre esta función y ¿quién? ¿Cierto? La recta por donde pasa. ¿No? Miren, para ser más gráficos, vamos a, o más exacto, vamos a hacer un ejercicio. Miren, acá tenemos, bueno, me piden determine el volumen del sólido generado al hacer girar con respecto a la recta x igual a 3, que se ubica por acá, la región comprendida entre la parábola y al cuadrado más 1 y la recta x igual a 3, ¿cierto? Y la recta x igual a 3. Ok, miren, bueno, claro, para determinar los límites de integración, lo que tengo que hacer es encontrar en qué punto se intersecta. Y al momento de encontrar eso, bueno, ¿cómo se encuentra el profesor? Simplemente igualando esto de acá, ¿no? Y al cuadrado más 1 igual a 3, ¿cierto? Y encuentro dos puntos, ¿cierto? De intersección. Y este de acá sería menos raíz cuadrada de 2 y aquí raíz cuadrada de 2. Lo único que hago es aplicar la fórmula o nuevamente aplicar nuestro raciocinio, ¿no? Ok, si yo lo roto en torno de ese eje, este radio de acá, ¿cierto? ¿Quién sería ese radio primero? Para comenzar, ese radio vendría a ser dado por quién. Ah, profesor, aquí es 3 y aquí ¿quién es? Profesor, aquí es R de ¿quién? La función y al cuadrado más 1, ¿cierto? Este puntito es y al cuadrado más 1, ¿cierto? Profesor, ¿quién sería este radio? 3 menos ¿quién? Este de acá, ¿no? Voy a hacerlo así. Este sería el radio. Ese radio, ¿quién sería? R de Y sería 3 menos eh, ajá, 3 menos ¿quién? ¿Dónde está? 3 menos este de acá. Y al cuadrado más 1. ¿Cierto? En paréntesis. O sea, el radio me quedaría, bueno, acá está ya, ¿no? Justamente eso, ¿no? Claro, pero acá no se ve de dónde a dónde o cómo salió, ¿no? Sí, simplemente en este puntito se le corresponde a quién. Si acá es y, en el eje x sería y cuadrado más 1, y aquí el radio vendría a ser simplemente esta distancia de acá, que es 3 menos esto de acá. Entonces, finalmente, ¿cierto? Cuando yo hice rotar eso de acá, me generó un disco, y ese disco tiene un área, y ese área es justamente la de la sección transversal, ¿quién es? Pi por r al cuadrado, ¿cierto? Pi por r al cuadrado. ¿Quién es nuestro r? Acá está. Entonces, finalmente, volumen vendría a estar dado por quién. Volumen es igual a integral, ¿de dónde a dónde? De menos raíz cuadrada de 2 hasta raíz cuadrada de 2, ¿de quién? De pi por r de y al cuadrado. Bueno, en vez de colocar r de y al cuadrado, voy a colocar de frente la función, ¿cierto? ¿Quién es? 3 menos y al cuadrado menos 1 ya directo, ¿cierto? Al cuadrado, diferencial de y, ¿cierto? Diferencial de y. Esto de acá, ¿cierto? Me quedaría así, integral y desde menos raíz cuadrada de 2 hasta raíz cuadrada de 2. Bueno, el pi lo puedo sacar afuera. Me quedaría simplemente acá, ¿quién? 2 menos y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, ¿cierto? Todo elevado al cuadrado. Finalmente, ¿cierto? Esto de acá me queda integral, o pi, ¿cierto? Pues integral de menos raíz cuadrada de 2 hasta raíz cuadrada de 2, de, bueno, de 4 menos 4y cuadrado, menos, bueno, más o caso, y a la cuarta. Diferencial de y. Como ustedes pueden ver, esto es una función par, ¿cierto? Si esta es una función par, esto equivale a encontrar la integral de 0 a raíz cuadrada de 2, bueno, dos veces, ¿cierto? Y como tenía pi adelante, me quedaría dos veces pi. ¿De quién? De esa función, ¿cierto? De 4 menos 4y cuadrado más y a la cuarta, diferencial de y. Lo único que tengo que hacer es integrar. Acá me queda 4y menos 4y al cubo sobre 3
Y al llegar a la cuarta lo integro, me quedaría ya la quinta sobre 5. Lo único que tengo que hacer es evaluar en raíz cuadrada de 2 y en 0, ¿cierto? Bueno, lo único que tienen que hacer ahí es evaluar. Me quedaría 4 raíz cuadrada de 2. Bueno, en 0 ya sale 0, ¿no? 4 raíz cuadrada de 2 menos 4 raíz cuadrada de 2 al cubo sobre 3. Bueno, eso ya lo queda ahí para que ustedes lo completen, ¿ok? Simplemente reemplazar, ¿no? En 0 ya sale 0, ¿ok? Entonces vean, ¿no? La importancia de siempre seguir el mismo raciocinio. Un volumen igual a la integral de las áreas transversales, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿cierto? El volumen de un sólido que también es producido al momento de girar sobre un eje, pero no en la región comprendida entre una curva y el eje, sino entre dos curvas. Entonces, como ustedes pueden ver en la figura, ¿no? Tengo una región limitada por dos curvas. Bueno, la parte superior le estoy llamando, bueno, al que está más alejado del eje de rotación, que en nuestro caso es el eje X, le estoy llamando R de I en mayúscula, ¿cierto? Y a la que está más cerca al eje de rotación la estoy llamando R de X minúscula, ¿cierto? R minúscula de X, ¿ok? Entonces, al momento de rotar sobre el eje X, ¿cierto? Voy a generar un sólido, pero este sólido va a tener una parte hueca en el centro, ¿cierto? Si ustedes ven acá, esta partecita de acá, justamente esta parte de acá sería una parte hueca y la parte que sí está llena sería justamente la parte externa, ¿cierto? Entonces, miren, al momento de rotar, claro, si yo me ubico en el punto X, ¿cierto? Este de acá rota junto con el gráfico, este segmento, ¿cierto? Pero este segmento, digamos, entre comillas, vacío, que va desde X al gráfico de R de Y, de R de X, ¿cierto? Me genera un lado vacío. Entonces, cuando roto, voy a obtener un anillo, ¿cierto? Un anillo, ¿cierto? Un anillo. Entonces, al X le corresponde este anillo de acá. Bueno, al X le corresponde ese anillo de acá. Digamos así. Bueno, está un poco extraño eso. Solo un segundo. Aquí y aquí en el centro de la circunferencia también. Listo. Ahora, acá está el punto X en el centro, ¿cierto? Acá tengo un radio minúscula, R de X, y para afuera un radio más grande, R de X. Entonces, el área que se le asocia al punto X, ¿quién sería? Sería exactamente el área de la circunferencia mayor, menos el área de la circunferencia mayor. O sea, pi por R de X al cuadrado, menos pi por R de X minúscula al cuadrado. ¿Quién es eso? Pi por R de X al cuadrado, al mayúscula, menos el radio menor al cuadrado, ¿cierto? Ese sería el área transversal. Entonces, si yo quisiera encontrar, ¿cierto? El volumen de ese sólido, ¿cierto? ¿Quién sería? Ah, profesor, el volumen tiene que ser la integral, pues, ¿de dónde? Desde A hasta B, de las áreas transversales, ¿quién es? Pi por R de X al cuadrado menos R minúscula al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de X. Este es el R mayúscula, normalmente se le llama radio exterior y el otro radio interior, ¿cierto? Miren, usando secciones transversales hemos obtenido también la formulita para volúmenes, ¿cierto? De sólidos, ¿cierto? Que se generan al rotar regiones de este tipo, ¿cierto? Ok, y como les decía, aquí ya tendríamos la formulita, ¿no? Que nosotros también acabamos de hacer por acá, ¿cierto? Bastante sencillo. Bueno, yo no puedo ver esto como quién. Ah, profesor, esta región, bueno, este sólido de acá es el sólido que se generó al rotar toda la región que está entre el eje X y la gráfica superior, menos el sólido que se logró al rotar el área o la región que está entre el gráfico inferior y el eje X. Es básicamente lo mismo, ¿no? También puedes hacerlo usando ese raciocinio. Veamos un ejemplo. Nos dice, para generar un sólido se hace girar alrededor del eje X la región acotada por la curva X al cuadrado más Y y la curva Y igual a menos X más 3, ¿cierto? Determine el volumen del sólido, ¿cierto? Y determine el volumen del sólido.
Ok, aquí se está haciendo rotar alrededor del eje X, ¿cierto? Ok, bueno, tenemos dos opciones. Podemos de frente aplicar esto de acá o simplemente usar nuestro raciocinio de siempre, ¿cierto? Aquí importante primero observar quién es la gráfica que está en la parte superior y quién es la que está en la parte inferior, ¿cierto? Bueno, aquí nos dice la región acotada por esas dos funciones, ¿cierto? Bueno, la primera de arriba es una recta y la de abajo es una parábola con centro en 0,1. Entonces ubicamos el centro 0,1. Aquí tengo una parábola. Y para saber quién está arriba, simplemente primero empiezo por encontrar la intersección, ¿cierto? La intersección se encuentra igualando esto de acá, y al cuadrado más 1 igual a menos x más 3 y me va a dar 2 puntos. Y simplemente para ubicar, para saber quién es la que está por arriba de quién, digo, este punto está en el centro, el 0, ¿no? Y veo el 0 evaluado para la función primera me da este puntito de acá que es 1, y si lo evalúo acá me da 2. La recta está por encima, ¿cierto? Entonces, al momento de rotar, ¿cierto? En torno del eje X, ¿cierto? Estoy también rotando este segmento de acá, ¿cierto? Este segmento de acá y este segmento de acá es la diferencia, ¿cierto? Uno puede ver este segmento como la diferencia, la longitud como la diferencia de quién? Del radio superior menos el radio inferior, ¿cierto? Entonces aquí al momento de rotar obtuve una región o un anillo en todo caso, ¿no? Un anillo, y ese anillo tiene como volumen, como área, perdón, ¿quién? Pi, bueno, no me va a alcanzar aquí. Ese anillo tiene como área, ¿cierto? Pi, bueno, en todo caso A de X. A de X tiene una área de que pi, ¿cierto? Recuerden, radio mayor cuadrado menos el radio menor al cuadrado. ¿Pero quién es nuestro radio mayor? La parte superior de la función que está en la parte superior, menos x más 3. Y el radio menor, lo que está abajo, x cuadrado más 1. Finalmente eso me queda integral. ¿Desde dónde? ¿Quién fue la intersección acá? Menos 2, no, bueno, acá menos 2 y acá hasta 1. Entonces sería de menos 2 hasta 1 del área A de X, ¿quién sería? Pi por R mayúscula al cuadrado. ¿Quién es nuestro R mayúscula al cuadrado? El R está dado por la función que está en la parte superior, que es menos X, ¿cierto? Más 3 al cuadrado, menos el radio interior, que está dado por la función X al cuadrado, más 1, ¿cierto? Más 1. Todo al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de X. Lo único que tengo que hacer es integrar, ¿cierto? Integrar. Bueno, para integrar lo primerito que debo hacer es desarrollar, ¿no? Esto de acá. Me quedaría pi de menos 2 a 2. Primero, x cuadrado menos 6x más 9. En el otro me quedaría menos x a la cuarta menos 2x cuadrado, ¿cierto? Más menos 1, ¿no? Sumo todo eso e integro. Bueno, ya para eliminar términos aquí, me quedaría así. Menos x cuadrado simplemente acá, ¿no? Menos x cuadrado y acá más 8, ya una vez restando el 1, ¿cierto? Para ya ir integrando de una vez por todas. Esto de acá me quedaría pi, ¿cierto? Si yo integro menos 6x, me quedaría menos 3x cuadrado. Si yo integro 8, me quedaría 8x. Si yo integro menos x a la cuarta, me quedaría menos x a la quinta sobre 5. Y si yo integro x cuadrado, me quedaría x al cubo sobre 3. Y esto tengo que evaluarlo en menos 2 a 2, ¿cierto? Y luego simplemente reemplazar eso, ¿cierto? Reemplazar esos valores, 2 y menos 2. Ok, acá tenemos otro ejemplo. Sí, pero acá no estamos girando, como ustedes van a ver acá, no vamos a girar en torno del eje X, sino en torno del eje Y. Y siempre lo mismo, volumen, ¿cierto? Igual a integral de las áreas transversales. ¿Ok? Veamos, nos dice, para generar un sólido se hace girar alrededor del eje Y la región acotada por la parábola Y igual a X al cuadrado y la recta Y igual a 2X en el primer cuadrante. Nos dice, determine el volumen del sólido. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los puntos de intersección.
Para ello, igualamos x al cuadrado igual a 2x, ¿cierto? Entonces, de acá me queda ¿quién? X al cuadrado menos 2x igual a 0. Y de acá tenemos que x por x menos 2 es igual a 0. Entonces, tenemos dos soluciones. X igual a 0 y x igual a 2. X igual a 0 y x igual a 2. Cuando ustedes quieran encontrar soluciones de una ecuación, nunca eliminen variables, ¿ok? Porque, bueno, erróneamente puedes pasar acá a eliminar un x y un x, me quedaría simplemente x igual a 2. Entonces perderías una solución. ¿Perderías la solución quién? X igual a 0. Nunca traten de eliminar variables en ecuaciones. Siempre factorizar. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo los dos puntos de intersección, puedo observar que la región, claro, limitada por esas dos curvas, es justamente esto que aparece por acá, ¿cierto? Pero ahora me dicen que vamos a girar en torno del eje Y, ¿cierto? Entonces a cada punto Y le corresponde este segmentito de acá. Este segmentito de acá tiene como, digamos, como longitud, ¿quién? La diferencia de la función que está al lado derecho menos la función que está al lado izquierdo, ¿cierto? El R, eso de acá me diría, ¿quién? La que está al lado derecho, ¿quién es? X cuadrado, ¿cierto? Menos lo que está en la parte izquierda, que es dado por la recta, que es menos 2x, ¿cierto? Menos 2x. ¿Cierto? No. Eh, sí, ¿no? Ok. Ah, pero ahora estamos todos en función de Y, ¿no? Porque vamos a girar en torno de Y. Sí, exactamente. Entonces, si ustedes observan acá, ¿cierto? Si ustedes observan acá, a Y por f de Y, que sería la parábola que se obtiene al momento de despejar el X, sería ¿quién? La raíz cuadrada de Y. Bueno, acá ya está, ¿no? Y acá, al despejar el X, me quedaría Y medios, ¿cierto? Entonces, esta diferencia de acá, ¿cierto? Esta diferencia de acá. ¿Quién es el radio exterior? Para nosotros sería la raíz cuadrada de Y y el radio interior sería Y medios, ¿cierto? Entonces, al momento de girar, obtuve un disco, ¿cierto? Y ese disco tiene como área ¿quién? Área de ese disco que pasa por Y sería el área del disco mayor, que tiene radio Y, raíz cuadrada de Y, que sería pi Y al cuadrado, pi por Y nada más, porque me caería raíz cuadrada de Y al cuadrado, menos el área del disco que se encuentra adentro. Bueno, al disco que se encuentra justamente adentro, ¿no? Que es pi por el radio al cuadrado, pero en ese caso el radio es Y sobre 2, que me quedaría Y al cuadrado sobre 4. Finalmente, digo, el volumen es igual a integral desde quién a quién. Desde bueno, acá tengo que integrar con respecto del Y, ¿cierto? Si me voy acá, es de 0 a 4, ¿no? Porque aquí justamente le corresponde a los puntos de intersección. 0 a 4 de A de Y. ¿Quién es A de Y? Pi por Y menos Y al cuadrado sobre 4. Diferencial de Y, ¿cierto? Lo único que tengo que hacer es integrar. Eso me queda pi por quién? Por y al cuadrado sobre 2 menos y al cubo sobre 12. Evaluado en 0 y en 4. Si evalúo en 0, ya me sale 0, ¿cierto? Y simplemente me quedaría pi y al cuadrado sobre 2. Me quedaría 8, ¿no? Menos y al cubo sobre 12, ¿no? 64, a ver, 4 por 16, me quedaría 3 abajo, 16 tercios, ¿no? 8 menos 16 tercios. 8 menos 16 tercios. Y eso me queda 8 tercios, ¿no? 8 tercios. Y listo, acabó, ¿cierto? Siempre usando el mismo raciocinio, ¿no? Vuelvo a repetir hasta que nos quede claro. El volumen va a ser integral de las áreas transversales que pasan por cada punto X, ¿cierto? Por cada punto X. Y ya finalmente vamos a ver otro tipo de sólidos. Bueno, otro método en todo caso, ¿cierto? Miren, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué sólidos vamos a estudiar en este caso? Los sólidos que están, que se, bueno, que se obtienen al momento de girar una región de este tipo. ¿Qué región? Bueno, una región que está limitada, ¿cierto? Por una función en su parte superior
¿cierto? Y básicamente tres segmentos, ¿no? Este segmento que pasa por A, aquí desde A hasta B y aquí que pasa un pequeño segmento por B, digamos, ¿no? Entonces, si tú giras eso en torno del eje Y, me genera un cilindro, pero no es un cilindro regular, sino es un cilindro que va cambiando de altura, ¿cierto? Si tú observas, para aquí me va a generar un cilindro más pequeño, ¿cierto? De altura más pequeña en todo caso. Entonces, ¿qué me dice el método de cilindro? ¿Ok? Básicamente es nuevamente hacer toda esa suma de Riemann. Ok, pero ¿cómo hacemos esa suma de Riemann en ese caso? Bueno, toma una partición nuevamente, ¿cierto? Toma una partición. Esa partición me genera subintervalos en intervalo AB y en cada subintervalo, ¿cierto? Le corresponde un rectángulo, ¿cierto? Que va desde el puntito hasta la gráfica. Si yo tomo un CK como el punto central, me quedaría así de esta manera. ¿Ok? Entonces, si yo hago girar ese rectángulo en torno del eje Y, eso de ahí me genera un cilindro, ¿cierto? Un cilindro con un grosor de delta xk, ¿cierto? Con un grosor delta xk. O sea, este cilindro de acá que aparece acá, se ha generado al momento de rotar alrededor del eje Y, ¿quién? Este rectángulo de acá, ¿cierto? Ok. Y vean que el volumen de la región que se obtiene al rotar toda esa región celeste va a ser la suma, o va a ser aproximada por la suma de los cilindros obtenidos al momento de rotar rectángulos de este tipo, ¿cierto? Ok, pero ahora, ¿cómo encontramos el área del cilindro de grosor delta de xk, ¿no? Al momento de rotar en torno del eje Y? Fácil, cortas este disco verticalmente, lo abres, ¿cierto? Y observas su grosor, su altura y su largo, ¿cierto? El grosor ya vimos que era delta de xk, ¿cierto? Ahora, ese es el grosor. Ahora el largo. ¿Quién sería el largo? Ajá. Si yo observo acá, el largo vendría a ser dado por quién. Por la vuelta, ¿cierto? O por el radio, ¿cierto? ¿De dónde? Desde, bueno, aquí estamos girando en torno de la recta x igual a L, no del eje Y. Bueno, pero en todo caso es muy parecido, ¿no? Entonces, sí, miren, si nosotros giramos en torno de esa recta L, ¿cierto? Si yo tomo el punto central aquí de este subintervalo, el CK, ¿cierto? Acá obtengo un radio. ¿Qué radio? ¿Cierto? Un radio. Ese radio va a estar dado por quién? Por CK menos L. CK menos L. Ese sería el radio promedio, ¿cierto? El radio promedio que genera al momento de rotar sería CK menos L, ¿cierto? Entonces, si yo quiero encontrar el, digamos, el volumen de esto de acá, simplemente tengo que saber quién es este largo de acá. Pero este largo simplemente sería quién. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tengo un radio, ¿cierto? Un radio. Y el largo vendría a estar dado por quién? Por 2pi por el radio, ¿cierto? ¿Y quién era el radio? Aquí lo teníamos, CK menos L. Entonces esto de acá sería 2pi por CK menos L, ¿cierto? Y la altura, ¿quién sería la altura? La altura simplemente sería F de CK, ¿cierto? F de CK, acá. F de CK. O en todo caso acá, ¿no? Esta altura sería F de CK. Entonces, miren, el volumen me quedaría así. 2pi por el radio promedio, que es CK menos L, por la altura, que es F de CK, por el ancho, que es delta de XK. ¿Cierto? Muy bien. Finalmente, el volumen de todo el sólido sería la suma de todos los volúmenes de las cortezas cilíndricas, ¿cierto? Generada por la partición. Entonces, ahí me quedaría la sumatoria de todos los volúmenes de todas las cortezas cilíndricas. Ok. Y, ok. Y listo, ¿no? Y si nosotros quisiéramos encontrarlo, bueno, acá no sé si está bien eso acá. Ah, sí, delta de BK. Y si nosotros quisiéramos expresarlo en términos de integral, lo único que tengo que observar aquí es que me queda esto igual a, aquí me faltó colocar igual. Igual a
¿Quién? Suma desde k igual a 1 hasta n de delta de bk, que para nosotros fue 2pi por ck menos l por f de c, k por delta de x, k. ¿Cierto? Listo. Ahora, para expresar en términos de integral, ¿cierto? Mandamos el n al infinito y digo, ¿quién es la función que está multiplicando al delta de xk? La función que está multiplicando al delta de xk es todo lo que está aquí. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero expresar esto en términos integrales, sería la integral de ¿quién? De esta función. ¿Quién es esa función? 2pi por ck, pero para nosotros el ck va a ser ¿quién? La variable. Sería 2pi por x menos L por f de x, ¿cierto? Recuerden que aquí el ck se convierte en variable, ¿cierto? Recuerden aquellos ejercicios, dado una suma, ¿no? O un límite de esta manera, encontrar o expresar en términos de integrales, ¿cierto? Para expresar en términos de integrales, la función que multiplicaba al delta de xk o al delta de x vendría a ser ¿quién? Esa función que se va a integrar, o no estoy integrando, ¿no? En ese caso, el ck de la variable me quedaría 2pi por x menos L por f de x, ¿cierto? Que sería 2pi por el radio del cascarón o de la corteza cilíndrica por la altura de la corteza cilíndrica, ¿cierto? Listo. Bueno, finalmente esa sería la fórmula para encontrar volúmenes de ese tipo, ¿cierto? Volúmenes de ese tipo. Ok. Ok, pero en general, ¿no? En general, si nosotros rotamos en torno de cualquier eje, puede ser vertical o puede ser horizontal, siempre podemos encontrar por esta fórmula de acá, ¿no? Volumen igual a 2pi por el radio del cascarón, por la altura del cascarón o de la corteza cilíndrica, ¿no? Integrando con respecto de la variable. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Ese ejercicio que nos dice, la región acotada por la curva y igual a la raíz cuadrada de x y el eje x, ¿cierto? Y la recta x igual a 4. Se hace girar en torno o alrededor del eje y, ¿cierto? En este caso, bueno, aquí vimos que hacíamos rotar en torno de una recta x igual a l. Ahora estamos haciendo rotar en torno del eje y el eje y corresponde a la recta x igual a 0, ¿cierto? Nuevamente, ¿cierto? Eh, nuevamente usamos nuestro raciocinio. Ahora, en vez de pensar en área transversal, digo, a cada punto X se le asocia un área, ¿cierto? A cada punto X se le asocia un área, ¿cierto? Ok, ¿quién es esa área? ¿La área de quién? De este cilindro, ¿cierto? De este cilindro. ¿Quién es el área de ese cilindro? Si yo desgloso ese cilindro de acá, ¿cierto? ¿Tiene altura quién? Altura raíz cuadrada de x. Bueno, puedes glosarlo de esta manera. Altura raíz cuadrada de x, largo 2pi por el radio. Mira, si aquí el radio va desde 0 hasta x, entonces aquí sería 2pi por x, ¿cierto? 2pi por x y listo. Entonces el área que se le asocia al punto x, ¿quién sería? Raíz cuadrada de o 2pi, ¿cierto? Por x, por la raíz cuadrada de x, ¿cierto? Entonces, el volumen simplemente me quedaría así. Integral ¿de dónde a dónde? Desde 0 hasta 4, ¿cierto? De 2pi por x por la raíz cuadrada de x diferencial de x, ¿no? Que viene a ser exactamente la fórmula que acabamos de ver. 2pi por x menos l, pero para nosotros nuestro l es 0, porque aquí sería x igual a 0, la recta que está determinada por el eje y, ¿cierto? Y ahora lo único que tenemos que hacer es integrar, ¿cierto? Si yo integro eso de ahí, me quedaría 2pi integral de x elevado a la 3 medios, ¿cierto? Desde 0 hasta 4. Si yo integro eso de ahí, me quedaría 2pi, ¿cierto? X a la 5 medios sobre 5, acá multiplicado por 2, ya me quedaría 4. Evaluado en 0 y en 4, ¿cierto? En 0 ya me sale 0, en 4, ¿qué me quedaría? 4 elevado a la 3 medios, me queda 8 sobre 5, me queda 8 quintos. Por 4pi me quedaría 32pi sobre 5, ¿cierto? 32pi sobre 5. Ok, haciendo un resumen de todo lo que acabamos de ver, ¿cierto? Vamos a ver acá. ¿Dónde está? ¿Dónde era? Acá, ¿no?
haciendo un resumen. Miren, nosotros podemos concluir algunas cosas bastante interesantes de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, miren, si yo tengo, en general, ¿no? Para encontrar áreas, ¿cierto? Para encontrar áreas, si yo tengo, aquí no interesa la variable, ¿ah? Si yo tengo una región, ¿cierto? Una región limitada por dos curvas, ¿cierto? Bueno, estas dos curvas pueden ser un poco distintas, así. Y tengo mi plano X, Y, no me interesa cómo está. Inclusive puede ser vertical, como ustedes quieran. X por acá, Y. Y supongamos que por acá está el A y por aquí está el B, ¿cierto? Entonces, en general, yo puedo, no, si nosotros recordamos lo que vimos en ecuaciones diferenciales básicas, ¿cierto? Usando la primitiva, nosotros vimos, por ejemplo, que el volumen no, la aceleración, la velocidad, en realidad era la integral de la aceleración, ¿cierto? Y la distancia recorrida era igual a la integral de quién? De la función velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad era la derivada de la función recorrido, de la función recorrido, función distancia también, como ustedes lo quieran llamar, y la aceleración era la derivada de la función velocidad, ¿no? Porque por definición, la aceleración es el cambio instantáneo de velocidad y la velocidad es el cambio instantáneo, ¿cierto?, del movimiento, ¿cierto? O de la partícula que está, o del móvil en todo caso, ¿cierto? Aquí podemos hacer algo parecido, nosotros, digamos, ubicándonos en, digamos, de una manera dimensional. A ver, para ser más claro, vayámonos a lo conocido, ¿no? Aceleración derivada de volumen, perdón, aceleración derivada de velocidad, velocidad derivada de la función recorrido. Ok, entonces, miren, cuando yo salto de aceleración para velocidad, ¿cierto? Estoy integrando, estoy ganando una dimensión más. No podría pensar de esa manera, ¿no? Y cuando voy de velocidad a, digamos, a función distancia, ganaría una dimensión más. O sea, como estarías, digamos, recorriendo niveles, ¿no? Acá está la función distancia, abajo está la función velocidad y abajo está la función aceleración, ¿cierto? Acá va a pasar algo parecido con volumen, ¿cierto? Y áreas. Y longitudes. Longitud yo lo puedo ver como, digamos, el papel de la aceleración, área como el papel de velocidad y volumen como el papel de la función recorrido. ¿En qué sentido? En el siguiente. Miren, para encontrar áreas, ¿no? Nosotros encontramos áreas de cosas bidimensionales, o sea, de dos dimensiones, cosas que viven en el plano, ¿cierto? Si nosotros queremos encontrar volúmenes, obviamente estamos encontrando volúmenes de regiones o cosas que viven en el plano tridimensional, ¿cierto? Y si nosotros medimos longitud, ¿cierto? Estamos encontrando, digamos, distancias entre dos puntos que viven en una sola recta, ¿cierto? O en una sola dimensión. Ok, entonces saltamos de longitudes para áreas, para volúmenes. Entonces cada vez estamos saltando una dimensión más. Ah, ok, muy bien. Ok, si yo observo, digo, si yo quisiera hacer un puente de todo lo que he hablado, diría, profesor, para cada punto X, ¿cierto? Lo voy a mirar de una perspectiva unidimensional, ¿cierto? Unidimensional. Si yo miro de una perspectiva unidimensional, digo, el punto X, mirando de una perspectiva unidimensional, se le asocia a algo unidimensional, que es un segmento, ¿cierto? Ese segmento tiene una longitud, ¿cierto? Ese segmento tiene una longitud. Aquí, bueno, si aquí yo llamo y igual a f de x, y aquí abajo y igual a g de x. Entonces, miren, a cada punto x se le asocia algo de una dimensión, que es un segmento. Ese segmento tiene una longitud. ¿Y cuál es su longitud? Longitud. Longitud. ¿Quién es su longitud? Profesor, su longitud vendría a ser f de x menos g de x. F de x menos g de x. Ok. Profesor, cuando yo calculo área, estoy ganando una dimensión más. Si yo gano una dimensión más, tengo que integrar esa dimensión, ¿cierto? Integro esa dimensión. ¿Y de dónde a dónde voy a integrar? Desde A hasta B. ¿De cuál
bueno, por lo menos de la medida de esa dimensión. ¿Cuál es la medida de esa dimensión que se le asocia a x? F de x menos g de x, diferencial de x, ¿cierto? Muy bien. Por lo menos eso es lo que se hace en física, ¿no? Cuando se empiezan a estudiar, digamos, cosas en diferentes dimensiones, cada vez que ganas dimensiones vas integrando lo que pasa en la dimensión menor. O sea, observas la dimensión, observas digamos, o haces un estudio cualitativo de una dimensión mayor, ¿cierto? Particionando esa dimensión en dimensiones menores, como justamente como estamos haciendo aquí en áreas, ¿no? Ok, ahora, profesor, ¿y qué pasa con volúmenes? Ojo, aquí no interesa la variable x, puedo tener, ¿no? Puedo tener cualquier región por acá, ¿cierto? Lo único que hago es trazar un eje por acá y digo, ya, la región va desde acá hasta acá, que lo llamo A y B. A cada punto que aparece por acá, puede ser Y, se le asocia algo de una dimensión, porque el área es bidimensional, ¿cierto? Esa cosa de una dimensión que se le asocia a cada puntito tiene una medida, y esa medida es la longitud. ¿Cuál es la longitud? Bueno, en este caso está al lado derecho, es f de x, y al lado izquierdo g de x. F de x, bueno, f de y menos g de y, en todo caso, ¿no? Algo parecido. Esto de acá es generalizado. Entonces, ya para concluir con esa parte de ahí, ¿cierto? O con ese raciocinio, digamos, algo que más o menos les va a ayudar para recordar de manera general cómo es o cuál es la idea en total, ¿no? Entonces yo lo puedo ver esto como, o sea, se puede ver, se puede ver como integral, bueno, para ser más específicos, acá, ¿no? El área, el área se puede ver como la integral de longitudes. Longitudes asociados, asociados a cada punto. A cada punto. ¿Cierto? Longitudes viven en dimensión 1, áreas viven en dimensión 2. Entonces estoy integrando las cosas que pasan en dimensión 1. Ahora para volúmenes va a pasar algo parecido. Miren, nuevamente, para encontrar el volumen de un sólido, ¿cierto? Vamos a suponer que tengo este sólido por acá, algo irregular, no importa, ¿cierto? Entonces, trazo de forma estratégica mi plano X, Y, ¿cierto? Acá Y, acá X, por acá tengo el A, por acá tengo el B, digo, ok, no interesa, aquí no interesa si es sección transversal ni nada por el estilo, ¿ah? Ok, lo único que tengo que hacer es que cada punto X se le asocia a quién, algo de dimensión 2. Miren, volumen mide en dimensión 3, ¿cierto? El área vive en dimensión 2. Ahora, yo quiero ver el volumen haciendo una división de dimensiones, ¿cierto? Entonces, debo pasar de dimensión 3 para dimensión 2. Entonces, pero en dimensión 2, ¿cierto? Digamos, si yo fuese un ser que solamente podría diferenciar en cosas de dimensión 2, si yo me ubico en el punto X, lo único que yo podría observar en el punto X es la cara, ¿cierto? Que se produce al cortar de forma transversal al objeto tridimensional, ¿cierto? Cosas bidimensionales, seres bidimensionales solamente ven cosas bidimensionales. Seres tridimensionales pueden ver cosas de tres dimensiones, ¿ok? Miren, ahora, la única cosa que puedo ver si yo siendo un ser X es esta área de acá. Entonces, si yo quisiera encontrar o hacer el estudio general de todo ese objeto, tendría que integrar las cosas de dimensión 2, ¿cierto? Y esa dimensión 2 tiene un área, ¿cierto? Tiene un área. Esa área es A de X. Entonces, nuevamente, el volumen me quedaría así, integral desde A hasta B de la cosa que dividía en dimensión 2, que era A de Y, diferencial de Y, ¿cierto? O de X en este caso, ¿no? De X. Pero ustedes dirán, profesor, entonces si yo estoy viendo el volumen, subdividiendo en dimensiones en cosas de dimensión 2, yo puedo volver a dividir y estudiar en cosas de dimensión 1. Sí es cierto. Eso ya entrarías a estudiar integrales dobles, ¿cierto? Que es lo que van a hacer ustedes cuando estudien eh, cálculo vectorial, ¿cierto? Entonces sería el integral, ¿no? Desde 0 hasta A,
o desde A hasta B, integral desde C hasta D, de la función longitud que se le asocia a cada punto. Acabó, ¿cierto? Ahí en cálculo vectorial, ustedes cosas de dimensiones mayores lo pueden ver como integral, o el estudio de cosas de dimensión n, pueden hacerlo haciendo un estudio de cosas de dimensión 1 inclusive, ¿no? Claro, para ello, bueno, para nuestro caso, sería aplicar integrales dobles, ¿cierto? Si estamos en caso tridimensional, si estás en caso de 4 dimensiones, tienes que hacer integrales triples y así sucesivamente, ¿no? Ok, bueno, pero para nuestro caso vamos a quedarnos ahí. Entonces, para volumen, ¿cierto? Volumen puede ser visto como integral, integral de áreas, de las áreas asociadas, asociadas a cada punto X, a cada punto, ¿cierto? Ojo, este concepto, por más sencillo que a usted le parezca, ¿cierto? Es un argumento muy potente. ¿Por qué, profesor? Vamos a ver un ejemplo antes de acabar. Eh, Voy a añadir una página más. Porque algo bastante potente, vamos a ver. Supongamos que nos salimos de lo ordinario, de lo que se estudia en cálculo, ¿no? Sólidos de revolución a hacer rotada a 360 grados. Ok, ya vamos. Yo no quiero más ejercicios de ese tipo y digo, ajá, ahora en lugar de, bueno, supone que tienes por acá este plano X, Y, a ver, ¿cierto? Y supón todavía que tienes por acá una función f y por abajo tienes otra función g, ¿cierto? ¿Ok? Miren, ese concepto me va a dar una herramienta bastante poderosa. ¿Ok? Bueno, hasta por acá nada más, ¿no? Ya. Entonces supongamos que vamos a ver, desde A hasta B. ¿Ok? Y yo les digo, está bien, chicos. En vez de rotar 360 grados, solamente roten pi tercios. ¿Cierto? Solamente roten pi tercios. Listo. Okay. Si yo roto esta parte de acá, ¿cierto? Sería hasta un pi tercio, ¿cierto? O 2 pi tercios. Sí, para que me quede un poquito más gráfico, para que se pueda visualizar mejor, si no va a quedar por acá nomás. Bueno, en todo caso igual, vamos a hacerlo así. Ya ustedes lo ven después, ya más o menos que lo van a entender. Roto pi tercios sería más o menos 60 grados. Entonces genero un nuevo sólido, ¿cierto? Un sólido, ¿cómo sería? Más o menos así, ¿no? Listo, un sólido, ¿cierto? Y como usando la misma idea de siempre, si yo quisiera encontrar el volumen de ese sólido, digo, para cada punto X, ¿cierto? Lo que obtengo es un área, ¿cierto? Un área. ¿Y ese área quién es? Profesor, usted agarró este segmento que pasó por el punto X y lo hizo rotar, ¿cuánto? Pi tercios, ¿cierto? Entonces, simplemente hemos rotado esto de acá. Pi tercios. Ahora no hemos rotado los 360 grados. Cuando rotábamos 360 grados, ¿cierto? Obteníamos un disco circular por afuera y un disco circular por adentro, ¿cierto? Ahora no, solamente pi tercios, ¿cierto? Y entonces simplemente necesito esta área de acá, ¿cierto? Como el X está en el centro, esto vendría así. Ay, ay, ay. Más o menos tendría que ser hasta por acá, ¿no? Ahí. Listo. Entonces lo único que tengo que hacer, digo, el área asociado a ese punto sería esto de acá, A de X, ¿cierto? Y para calcular esta área de acá es muy fácil, ¿cierto? Es muy fácil. ¿Por qué, profesor? Recuerden, ¿no? Que si para encontrar el área total, debería encontrar el área de la sección circular, no con radio, ¿qué radio? F de X, y coloco arriba y igual a F de X, y abajo y igual a g de x. Entonces abajo aquí tengo un radio que es g de x,
¿cierto? Y afuera tengo un radio, que es un radio f de x, ¿cierto? Listo. Ahora, el área me quedaría de la siguiente manera, ¿cierto? En general, vamos a suponer que hemos rotado teta, ¿ok? Hemos rotado un ángulo teta. Para generalizar, puede ser pi, 2pi, pi tercios, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, si yo he rotado un ángulo teta, aquí tengo una rotación de un ángulo teta, ¿cierto? Entonces, el área total vendría a ser el área de la sección circular, ¿cierto? Con radio f de x, que eso me queda pi, ¿cierto? Pi no, teta, ahora en función de teta, teta medios por el radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? F de x al cuadrado. Menos de la sección circular más pequeña, con radio g de x, que sería teta medios por g de x al cuadrado. ¿Quién es esto? Teta medios, ¿cierto? Por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, finalmente, el volumen que me quedará integral desde A hasta B, ¿de quién? De teta medios, ¿por quién? F de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, diferencial de x. En particular, si teta es igual a 2pi, o sea, si hemos girado 2pi, ¿cierto? Esto me quedaría integral desde A hasta B de pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, diferencial de x, ¿cierto? Entonces, mira, ahí tenemos algo más generalizado, ¿ok? Generalizado, ¿ok? Siempre recordar volumen como la integral de área, ¿cierto? Integral de áreas. Y áreas como integral de longitudes. Bueno, pero área es más fácil de recordar, ¿no? Ok. Bueno, eso era básicamente lo que les quería decir. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Se durmieron? Muy bien. Bueno, regresamos en 15 minutos, vamos a tomar nuestro break, ¿ok? Muy bien, Fernando. Estoy bien, profe. Muy bien, ya regresamos en 15 minutos, ¿ok?